Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Siguiendo nuestra ruta de fortalecer la democracia y la comparecencia de los principales líderes políticos del país, quienes tienen la responsabilidad de conducir la nación a partir del próximo año, hoy tenemos aquí en nuestros estudios en el turno a uno de los precandidatos presidenciales del Partido Nacional, Jorge Alberto Zelaya Munguía. Y aquí estamos para desarrollar muchas de las propuestas, de las iniciativas y la forma como se está trabajando en estos días finales de la campaña electoral. Estamos a 24 días del proceso electoral. Jorge, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un tráfico tremendo aquí en el Boulevard a llegar acá, pero siempre estuvimos 25 minutos antes, que es lo que nos gusta siempre, agradecer la oportunidad y saludar al pueblo hondureño. Muchas gracias, Rosendo. Bueno, es algo importante que destacar en la sociedad hondureña. No somos puntuales los hondureños, pero hay excepciones de la regla. Y vean que alguien podría decir que esto no tiene incidencia, pero hay grandes naciones en el mundo que nosotros siempre las ponemos como ejemplo, que eso los ha llevado al éxito, la puntualidad. Y destaco esto porque Jorge de siempre es un hombre puntual. Sí. En cuanto a citas, en cuanto a actividades. ¿Por qué la clase política es tan impuntual? No solo la clase política. Bueno, sí, es casi como una costumbre en los hondureños. Y es casi en todos los ámbitos. Y este es un buen punto para empezar a asumir responsabilidades. Jorge, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Rosendo. Primero, dos cosas me marcaron en ese aspecto de la puntualidad. Una vez el doctor en paz descanse, Miguel Andoni Fernández, que era mi jefe, me convocó a las 4 de la mañana un día a una reunión. Entonces yo tenía que pasar a la oficina después al noticiero y llegué a las 4:11. Entonces le digo a Pablito, en paz descansen ambos, le digo, buenos días, con permiso, voy a pasar. No, permítame, me dice, le vamos a avisar al doctor. Entonces, cuando le avisan, yo digo a caminar y me dice, no puede pasar. No, le digo, pero es que me está esperando. No puede pasar, me dice que no. Me fui, era un martes. El jueves me volvió a llamar a las 5 de la tarde. Entonces ya llegué, como solo cruzaba la línea, ya llego y me dice, bueno, cuando logré hablar con él, me dice, le digo, doctor, fíjese que yo estaba aquí antier a las 4 de la mañana. No, licenciado, vino a las 4:11. No, le digo, pero es que yo aquí, no por eso, pero vino a las 4:11. Entonces, 4:11 no son las 4 de la mañana. Y él me había convocado a las 4 de la mañana. Y otro aspecto también, internacionalmente, y siempre lo digo con mucho respeto y cariño, pero fue con Yadira. Andábamos en Taiwán con don Adán Elvir, don Manuel Gamero. Andábamos 6 directores de medios de comunicación. Yo recuerdo que andaba con mi esposa Zenia. Y íbamos a salir el lunes. Bueno, usted sabe perfectamente, Taiwán, hoy aquí es jueves, allá es viernes, pero de horas de la noche. O sea, van... Sí, en el horario actual son 15 horas de diferencia. Es más de mediodía. Más de mediodía, adelante. Entonces, total que salimos a las 8 de la mañana y faltaba Yadira. Entonces dijo don Adán, no falta una compañera. Solo dijo el chinito, no, 8 puntos. 8 puntos es que 8 puntos arrancó el bus. Al día siguiente, martes, miércoles, todos los días, Yadira era la primera que estaba ahí abajo en el hotel. Entonces, eso a mí me marcó muchísimo. Digo, uno tiene que ser responsable, tiene que ser puntual. Yo nunca he fallado una gestión en el Congreso, nunca. No solo ahorita, sino que desde que fui la primera vez en 1994 diputado, nunca he fallado. Y bueno, hay otros temas, los subsidios que nunca he agarrado. Ningún bono, absolutamente nada. El diputado es electo para legislar, pero en lo de puntualidad, aquí trabajé 15 años y saben en Televicentro mis compañeras y mis compañeros que nunca fallé. Y las únicas 2 veces, a propósito saludé a la compañera ahorita aquí en la noche que entraba, que castigué a 2 compañeros, una de ellas
fue ella, porque había convocado a las 9 de la mañana una reunión y llegaron a las 9:07. Entonces a ella y otro compañero los suspendí 3 días. Ahí se desquitó las del doctor Antoni. Entonces, no, Chendo, mira, un país para que pueda salir adelante, fuera de obviamente de otras condiciones, pero la puntualidad es importante, la responsabilidad, el estar siempre ahí, la actitud, todas esas cosas, los valores morales, los principios espirituales, ayudan enormemente. Pero de comienzo, la puntualidad en la actividad política, por ejemplo, a uno le dicen, líder, convoque a las 9 de la mañana. Ok, 9 vamos. No, dice, pero es que si arrancamos a las 11. No, y eso es un común del país. Cuando se escucha con frecuencia, nos citan para las 10, empezamos a las 11. Bueno, fíjese que en la alcaldía, yo fui regidor en el periodo de Tito, del 2014 al 2018, y yo una vez le dije, Tito, mira, quiero que me hagan un favor, porque nos convocaban a las 10 de la mañana y arrancábamos a las 12 minutos, 2 horas y fracción de retraso. Le dije, yo quiero cobrarle 1.000 empiras de multa a los regidores. Me recuerdo que fue polémica esa porque Claro. le aplicó multa a unos liberales. A todos les aplicaba multa, 1.000 empiras de multa. 1.000 empiras de multa el que llegaba 5 minutos después de la hora de convocatoria. Entonces tiene que ser así. El país, mira, para que pueda salir adelante, muchas cosas tienen que cambiarse, definitivamente. Y la responsabilidad, la puntualidad, bueno, como le decía ahorita, pues, yo sé que hay tráfico pesado en horas de la noche, que es fuerte. Entonces no, nos vamos con tiempo. Venimos saliendo de barrios y colonias acá de la capital, pero les digo, vámonos y aquí estamos. Bueno, quiero destacar antes de ir de lleno a temas políticos, porque hoy es Día Internacional de la Radio. Hoy es Día de la Radio. Jorge Alberto Zelaya es un hombre de radio, es político, pero antes de político fue periodista y periodista de radio. Sí, estuve en televisión, pero más en radio. Yo vine, bueno, yo desde los 11 años comencé así en Coyoles, en Olanchito. Viví después desde el primer curso haciendo como locutor en Radio Lux, recuerdo. Vine cuando tenía, bueno, 15, 16 años a San Pedro Sula. Después a Tegucigalpa desde noviembre de 1982 a HRN. Aquí vine yo a trabajar con Diógenes Cruz, a Deportes. Y desde esa fecha me mantuve acá en Tegucigalpa. Después regresé en un diciembre a Olanchito, vi otra vez a Senia, nos casamos en 1987, pero ya viviendo yo acá. Y aquí hemos hecho nuestra vida. 2 de nuestros hijos, los 2 mayores nacieron acá, en el Seguro. Mis nietas, 7 nietas ya prácticamente, un nieto que es el mayor, el único, sobre 8. Y sigo en la radio, bueno, de hecho estuve en 2 mundiales, en el Mundial de Italia. Y hay tantas anécdotas maravillosas en la radio. Sí, Bueno, que no nos vamos a meter a eso porque solo queríamos saludar a los que hacen radio porque vamos, hoy es el día de la radio, porque vamos, Jorge, desde anécdotas como la de Enrique Bermúdez de la Serna, destacado hombre de medio de comunicación de México y de Univisión, hombre de la radio mexicana también, historia polémica, no, realmente y muchas otras con el gran Diógenes Cruz y Luis Edgardo. El Escopeta Vallejo, que fue jefe nuestro también en deportes. Yo soy un agradecido con Dios, con la vida. Cuando estaba pequeño sí soñaba, despierto. Yo me subía a los palos de tamarindo en la casa, narraba los partidos de fútbol, recuerdo a finales del Palo 69 Verde. en Palo Verde, y decía, bueno, ataque el Olimpia, Jorge Urquía, Jorge Brán, Chula Gómez, Rey Mejía, Tonín Mendoza, Moon Paz, que eran los jugadores de aquel tiempo. En el Motagua eran Mariano Godoy, Rubén Guifarro, Martí Hernández, Mario Blandón Artica, todas esas. Entonces, yo en forma imaginaria narraba los partidos de fútbol, pero como ahí uno en los campos bananeros se acostaba la gente a las 5, ya estaba, pues tenía que levantarse a las 3 de la mañana. Callen ese loco, decía un vecino, miren, díganle. Entonces yo decía, y me decía mi mamá, Jorge, entra. Entonces, pero yo decía, yo voy a llegar yo lo voy a lograr, yo lo voy a alcanzar. Y esto, Rosendo, lo digo porque muchos niños y niñas que nos están viendo tienen sueños. Y los sueños se pueden alcanzar si se ponen en las manos de Dios y se trabaja para lograrlo. Se trabaja duro, durísimo. Logré llegar a los medios de radio más importantes del país. Luego
don Manuel Vieda, recuerdo mi regreso, porque estuve el 82 hasta el 86 en deportes en HRN, pero luego fui a Radio América y fui a los 2 mundiales, Estados Unidos, Italia, Estados Unidos. De ahí don Manuel me llamó para regresar a prensa a HRN. Posteriormente me dijo, mira, ya en HRN, bueno, estaba Juan Carlos, el finado Alfredo Villatoro, Raúl Valladares, ustedes que recién comenzaban, estaban, y me dijo, vas a trabajar con mi cuñado, me dijo, en la televisión. Guau, la tele no le merece, don Manuel, yo nunca he hecho televisión. No, no te preocupes, me dice, sí, te vamos a preparar. Y así ha comenzado todo el mundo. Y me puso ejemplos de don Rodrigo Wong, de Jofo Hernández en su momento y de otras figuras en el periodismo que no habían tenido la oportunidad y que entraron así. Tantas anécdotas ahí que, por ejemplo, las luces me molestaban y yo siempre he sido de... No fue la operación que tanto se habló. No, es que las luces... Y entonces... Una vez en paz descanse recuerdo que me dijo doña Nora, Jorgito, me dice, fíjese que cuando voy al interior del país me preguntan, ¿ese Higuito es el muchacho que presenta las noticias? Dicen. Entonces, no, doña Nora, le digo, para mí era bien difícil, era bien difícil, pero traté de sobreponerme, luché, trabajé fuertemente porque recibí cuestionamientos muy fuertes en ese momento y fue el primer noticiero aquí en Televicentro que se pasaba en los 3 canales. En el 5, en el 3 y obviamente en el 7. Y bueno, yo como primer director tuve 14 sobre 15 años. Muy agradecido con el señor Ferrari la oportunidad, con el lic Rafael Enrique Vieda, que era vicepresidente, ahora es el presidente, la licenciada Ana María, don Manuel, o sea, la familia Vieda a mí me ha tratado en forma espectacular, la familia Ferrari Vieda, y yo vivo exageradamente agradecido. A tal grado que yo les comento, miren, yo soy de los pocos que han dejado de trabajar en Televicentro y en HRN, y yo participo en las teletones. El último medio donde estuve trabajando, sigo siendo presidente de esa fundación y hace 3 años y fracción dejé de hacerlo. Algunos otros colegas me están ayudando muchísimo en este proceso de la campaña. Entonces, soy un agradecido con Dios. Realmente no me imaginaba haber alcanzado y llegado donde hemos llegado hasta ahora. Y si Dios nos da la oportunidad de ser presidente de la República, no quiero pasar y desaprovechar ese momento como para poder ser un gobernante que pueda hacer muchas transformaciones en el país. Bueno, y vamos justamente a eso político. ¿Por qué decidió dar el paso en busca de la titularidad del Ejecutivo? Porque ha sido político en el Congreso Nacional ya en varias ocasiones. Ahora es diputado propietario por Francisco Morazán. Fue regidor de la principal ciudad de Honduras. La propuesta de Jorge Zelaya para dirigir Casa Presidencial, ¿cuál es? Bueno, mira, hay gente que le pregunta a uno por qué. Y es normal, porque así como Dios ha sido exageradamente bondadoso conmigo, me ha dado tantas cosas, la familia, por ejemplo, que para mí es lo más importante, Senia, como digo, mis hijos, mis nietos ahora, y ver cómo se han despilfarrado los fondos, porque yo he sido diputado, este es mi 4º periodo, y yo he visto cómo entregan subsidios, cómo el dinero lo malgastan y cómo en la administración pública en términos generales, pudiendo servir, la gente llega a servirse y no a servir. Entonces, yo estoy convencido que a esta altura de la vida, si Dios me permite la oportunidad con el voto primero del nacionalismo en el proceso interno, yo voy a ser, Rosendo, y lo digo no por ustedes me conocen acá, yo voy a ser uno de los mejores presidentes que haya tenido Honduras, porque voy a actuar con transparencia, y no solo es que lo digo, sino que es que lo he hecho. Voy a actuar en la administración pública con decencia y voy a tener las mejores relaciones, por ejemplo, con Estados Unidos, que se ha deteriorado en los últimos años, fundamentalmente en este gobierno por cuestiones ideológicas, porque el pueblo hondureño no merece vivir en las condiciones en que estamos viviendo cuando somos un país exageradamente rico en todo sentido y con una calidad humana de la población que no merecemos, se lo digo sinceramente, no merecemos estar en las condiciones en que nos encontramos. ¿Y por qué resulta tan complejo cambiar las fórmulas? Porque muchos políticos, su aspiración es
estar dentro de la administración pública con muchas propuestas, con muchos programas, con muchos proyectos, pero si revisamos y quedémonos de la elección de 1980, abril 20 del 80, hoy estamos a deber. No, Quizás si vamos mucho más atrás, estuvimos mejor en otros gobiernos frente a lo que hoy vive el país. Entonces, ¿cómo dar el golpe sobre la mesa para cambiar, Jorge? Bueno, miren, el 80, cuando la Asamblea Nacional Constituyente y después que se convocó a elecciones por primera vez después de los golpes y los gobiernos militares, cuando regresamos en el gobierno que fue del Partido Liberal del doctor Roberto Suazo Córdoba, las condiciones de vida de la población eran completamente diferentes, eran muchísimo mejor en todo sentido que lo que estamos viviendo ahora. Cuando usted se la pregunta y se la contesto puntualmente, es la corrupción. Sí, es la corrupción en el país. Programas de gobierno, todos los candidatos que usted ha invitado y los que van a venir, mujeres y hombres a continuación, todos tenemos la solución al problema. Todos decimos que vamos a mejorar salud, que vamos a mejorar educación, que la seguridad va a ser de primer nivel, que en el empleo no nos preocupemos, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Pero una vez que se llega ahí, es todo lo contrario. Entonces se van a servir a intereses oscuros, intereses completamente distintos a los cuales lo llevaron a uno con la propuesta que pudo haber planteado. ¿Por qué la gente se mete en actos de corrupción? ¿Por qué la gente se mete al narcotráfico una vez que son alcaldes, una vez que son diputados, una vez que son presidentes? Es inaceptable para mí, por ejemplo, que un candidato presidencial pueda gastar en este periodo 505 millones de lempiras. ¿Cómo lo va a recuperar? O sea, yo quiero que me digan cómo va a recuperar un candidato que va a gastar 505 millones de lempiras. O sea que para ustedes esas asignaciones que revisa la Unidad de Política Limpia deberían ser objeto de una modificación, y hablando de eso, de cambiar la fórmula. Sí, Rosendo, definitivamente. Jorge Zelaya, ¿cuánto ha gastado? Porque ahora hay una unidad, insistimos, de fiscalización que se nos dice lleva al dedillo los ingresos y egresos de un político. Mire, le va a parecer, yo tengo 3 años de andar para arriba y para abajo, 3 años. 3 años y no he gastado ni 2 millones de lempiras. Pero desde el momento en que cuenta, porque ya ahora tenemos, estamos de acuerdo, pero ahora que ya hay un ente que está revisando paso a paso cómo aparecen políticos, porque usted me pone el caso de la presidencia a la cual usted aspira, pero igual hay alcaldías, hay candidatos a diputados, dependiendo del departamento donde se postulan, con proyecciones financieras altísimas. Bueno, pero entonces usted dice, ¿cómo van a recuperar ese dinero? ¿Cómo lo van a recuperar? Si un candidato está gastando muchísimo más de lo que va a percibir en salario, entonces aquí hay algo que no cuadra. Mire, yo les he dicho a nuestros candidatos a diputados y a nuestros candidatos a alcaldes desde hace casi 3 años, porque nosotros comenzamos en abril del 2022 nuestra actividad política, en abril, buscando la candidatura del partido. Miren, y con los que hablaba, yo no le voy a dar dinero a nadie. Y así he hecho mi campaña. Pero tampoco le voy a quitar. ¿Qué se estilaba? Y usted lo conoce antes. Que el que iba de primer diputado en las primeras posiciones les daba 3 millones, 5 millones al candidato. ¿Y sigue pasando eso? Sí, claro que sigue pasando. Y le siguen, claro que sí, y le siguen pidiendo. Y otro detalle también es que le pedían a la gente la renuncia en blanco. La renuncia en blanco. Yo no le he pedido la renuncia a ningún candidato, ni mujer ni hombre. No se lo he pedido. Igual no le he pedido dinero a nadie, porque la política no es cierto que... Mire, aquí la hicieron carísima, 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 pero los mismos políticos queriendo comprar conciencia, y no debe de ser así. La gente debe de ir a votar. Siempre yo les digo, y lo manejo con la estructura de nuestro partido, la dirigencia de nuestro partido, quienes ellos consideren que debe ser la persona que esté más preparada, que tenga conciencia social, porque siempre hay un equipo técnico que apoya al presidente, pero tiene que haber un liderazgo de alguien que esté compenetrado y que tenga la responsabilidad verdaderamente de querer ayudar a su gente. ¿Cuál es el problema de los que llegan ahí? Que después se olvidan de quienes lo llevaron.
Ahí es donde yo les digo a la gente, miren, ustedes lo que deberían de hacer con los políticos, no que le den una bolsa solidaria. Yo no digo que sea malo el dar una bolsa solidaria, pero en vez de darle esa bolsa solidaria a la dirigencia, yo les digo, procuren que le den un empleo digno. Procuren que si tienen hijos y hijas que son profesionales, que les den trabajo estable, pero no que los buscan justo cuando ya llega el periodo de campaña y entonces con las cancioncitas y que le dan un 1000 lempiras y ya estuvo. Pero después no los vuelven a ver y eso es recurrente. Entonces, ahí es donde yo le estoy haciendo, Rosendo, un llamado al nacionalismo, a la gente. En mi caso, por ejemplo, se lo digo, a mí no me puede inhabilitar libre. Yo no tengo ningún problema, gracias a Dios. Pregúntele al resto de los candidatos, de los que vamos compitiendo en este instante. Entonces, el Partido Nacional, solo conmigo, lo digo con toda modestia, pero con una gran seguridad. Solo conmigo el Partido Nacional tiene posibilidades de ganar las elecciones. Además, no solo es que no me pueden inhabilitar, yo no voy a entregar la candidatura a nadie. Yo se los he dicho si yo la gano. Se los he dicho a la cúpula de mi partido. Se los he dicho a la dirigencia y yo quiero ser transparente en eso. Con el resto de los candidatos no ocurre igual. Usted no sabe si van a ir en alianzas, que hay que sacar a los de Libre del poder. Claro que hay que sacarlos. Pero si nosotros como partido sacamos en el proceso interno, póngale 800.000 votos, 900.000 votos, y el otro partido, Partido Liberal, para ser específico, llega solo a 500, a 600.000 votos, ¿por qué voy a cederle yo la candidatura al Partido Liberal? No hay ninguna razón. Además, con el Partido Nacional unido, nosotros podemos rescatar el poder de la nación, y no para ir a enriquecernos, y no para que nos sigan diciendo corruptos, narcotraficantes, delincuentes. Hay que adecentar la clase política hondureña. Los partidos no cometen delito, son los seres humanos. Y aquí se ha visto, vea usted lo que ha sucedido en el Partido Libre. Apareció un video en donde dicen una mitad para el departamento de Colón, Santa Bárbara y Olancho, la otra mitad para el comandante. El expresidente Hernández está juzgado y preso en los Estados Unidos sin haberle sacado nunca un video, ni allá ni aquí. Entonces los de Libre han resultado ser más narcotraficantes, que pues, tampoco yo puedo esconder que ese problema lo hemos tenido en el partido, se tuvo en el partido. Estos han salido más ladrones que todos los ladrones, honestamente se lo digo, con toda sinceridad, estoy hablando de la cúpula de Libre, con el agravante que estos están gobernando con odio, están gobernando con rencor, y una familia dividida, una familia así no va a salir adelante nunca. Por eso es importante que llegue a dirigir los destinos del país alguien que tenga un corazón noble y que pueda pensar en todo el pueblo para que en forma conjunta podamos ir de frente hacia los problemas y tratar de resolverlos juntos. Jorge Alberto Zelaya Munguía, precandidato presidencial del Partido Nacional, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Quiero oír generalidades de una eventual propuesta política. Y digo eventual porque queremos escuchar de los aspirantes a la presidencia de la República acciones a desarrollar, pero la realidad de una elección primaria e interna como la del 9 de marzo es la búsqueda del voto. Claro. Encontrar el respaldo del simpatizante, en este caso del Partido Nacional, lo están haciendo los liberales, lo está haciendo la dirigencia de Libertad y Refundación, para luego preparar la plataforma como partido político de un gran plan de gobierno. Dicho esto, ¿cómo está trabajando la estructura del partido ya para estos días y para buscar que vayan a la urna? Porque una cosa es que en la calle le apuesten a que usted es el candidato ideal, pero otra es ir a la urna el día de, Jorge. Mira, el nacionalismo como tal, en las visitas que hemos hecho en los 18 departamentos, porque yo los he visitado a excepción, y debo ser honesto, de gracias a Dios que voy el otro fin de semana, quiere cambios y los está pidiendo, como decimos, a gritos. No quiere seguir con la misma cúpula que está controlando todavía en este momento el partido. Pero yo les he dicho, miren, vayan y quienes, primero el nacionalismo, la gente de base, que nos acompañen, que se levanten temprano y que vayan a votar.
Incluso la gente que nosotros hemos encontrado este fin de semana que estuve en el departamento de Gracias a Dios, gente de otro partido, me felicitaba y me decía, mire, Jorgito, usted es el mejor candidato que tiene el Partido Nacional. Y no lo digo por querer, como dicen, adularme, sino que fue una doña María en el Parque Central, recuerdo. A esa gente yo le digo, porque es de otro partido, que nos acompañe de comienzo. Cuando le digo de comienzo es en el proceso de elecciones internas, porque yo quiero ganar contundentemente las elecciones, para que no haya duda de mi triunfo, del Movimiento Renovación y Unidad Nacionalista, y después hablar con los otros precandidatos, en este caso el ingeniero Martínez Lozano, Tito Afura y la abogada Ana García Hernández, y con todo el liderazgo del partido. Yo quiero unir al partido. Y estoy convencido y seguro que solo unido es que podemos ganar las elecciones. Pero mire, Rosendo, nadie puede desconocer, bueno, fíjate que a esta altura nosotros no hemos tenido una sola reunión, los precandidatos, o sea, juntos no nos ha llamado el comité. Bueno, y que este debe ser el rol del Comité Central, claro, incluso se han presentado quejas, no sé si le han resuelto a usted, porque hay aspirantes a la presidencia de la República que solo van, esta es una elección doble, la del 9 de marzo, en el caso del Partido Nacional, va a elegir candidatos a cargos de elección popular, que es lo que más asociamos a la mente, es decir, un presidente con su designado, diputados al Parlamento Centroamericano, diputados al Congreso Nacional, candidatos a 298 alcaldías y su fórmula municipal. Pero también hay elección de partido de los candidatos a cargos en el Comité Central del Partido Nacional, en el caso de ustedes, pero no todos están participando. No, y mire qué cosa tan absurda. Nosotros cumplimos los requisitos y obviamente ya lo sabíamos por el trabajo que hemos hecho para nuestras corporaciones municipales, para nuestros 18, los 18 departamentos estoy participando, pero me dejaron fuera de participar en las para autoridades. ¿Y de quién fue esa decisión? Del comité, se tiran la pelota uno, dice que el otro, pero es el comité al final, que nombraron una comisión, ok. Y a mí me dijo la presidenta del partido, porque debo ser transparente, a mí me dijo la presidenta del partido. Es Fátima Juárez. Sí, me dice, Jorgito, sí, porque yo la llamé y ella sabe que no estoy mintiendo, para pedirle una opinión sobre un problema que tenía yo en el departamento de Santa Bárbara, porque es de Santa Bárbara y quería que me diera una opinión sobre ese asunto en mis planillas. Entonces, Jorgito, a propósito, me dice, ¿por qué faltaban como 10 días para la inscripción? ¿Cómo va su movimiento? Le digo, excelente, porque es excelente, le digo. Entonces, ¿le puedo hacer una sugerencia? Sí, dígame. Me dice, mire, concéntrese en las planillas para diputados y para alcaldes, porque a lo interno del partido vamos a arreglar, me dice, lo de la autoridad de este partido. Le digo, ¿pero cómo así, abogada? Entonces ella me explicó, ok, le hablo yo a mi hermano, Selvin, y a Diana Valladares, que son los que dirigen la campaña. Le digo, mire, Dianita, Selvin, concentrémonos ya estos últimos días en este asunto. Sin embargo, siempre presentamos. A ver, pero eso de que lo iban a arreglar interno, es que no van a elecciones de cargos de partido. Yo me imagino que lo iban a supervisar, lo iban a ver ahí, porque si usted recuerda, si se recuerda aquí, Tito presentó las planillas antes que las presentamos nosotros y nadie se las revisó. Y las llevaron para el Consejo Nacional Electoral y nadie supo. Total que nunca se le vieron las planillas al movimiento de Tito. Entonces eso, bueno, y a mí me piden 125,000 empiras y a esta altura no me los han dado. Yo aprovecho más bien para reclamarlos otra vez. Honestamente, si no voy a participar... Usted hizo un aporte para que le den la opción de participar. De participar, y no participo. Entonces, pero mire, son tan mañosos, o sea... se tiran la pelota. Uno le dice, no, es que pero los chequepan a tesorería o a la administración central. Pero mire, estamos cansados, pero cansados. Entonces dicen, no, que tiene que venir la presidenta del partido, o que tiene que dar una orden la presidenta del partido, que tiene que venir el tesorero. Y ahí está Gerardo Cruz, que es el tesorero, y él mismo, mi hermano se lo ha puesto y le dice, no, mire, hagan el cheque y yo voy a firmarlo. No hacen el cheque. O sea, mire, están acostumbrados y ese es lo que tiene que cambiarse en el partido. ¿Se perdió el dinero o qué pasó? No, yo voy a seguir y si no me lo dan esta semana, la próxima voy a ir a la fiscalía. Honestamente voy a ir a la fiscalía porque es un dinero que a uno le cuesta. Mire, saben, bueno, tantas cosas que ocurren en el partido, los empleados, el Congreso, y solo, si usted lleva una nota de Juan Diego Zelaya, le dan trabajo.
Tito, con toda sinceridad, Tito no da notas, pero me imagino que ha de hablar, va, pues Tito, por el modo que tiene, pero ahí, como Juan Diego es su candidato a alcalde, lo de Juan Diego sí pasa. Entonces, no debe de ser así. O sea, para entrar en contexto de lo político, el Consejo Nacional Electoral abre espacios para los partidos que presenten la gente que va a estar en el acompañamiento de los preparativos electorales. Ahí van de Libre, del Partido Liberal y del Partido Nacional. Gente que simpatiza con Jorge no está considerada. No está considerada. Y mire, y ahorita debo de ser honesto. La semana pasada yo estaba en la primera llamada que recibí, estaba en el Congreso, a mí me nombraron en la comisión de eso del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, en la comisión ahí rápido, y hablé con la abogada Cosette López. Yo tengo un altísimo concepto de la abogada Cosette López, honestamente se lo digo, porque la conozco. Cuando yo fui regidor, ella fue secretaria de la corporación municipal, muy responsable, muy profesional y una persona de excelente nivel. ¿Por qué hago la referencia? Porque ahorita a mí 5 personas pidieron, pero 5 personas, ok, pero todo el personal que tienen que meter, ahí tienen que ir con notas de Juan Diego, y no solo ahí, todas las Solo 5 simpatizantes de Renovación y Unidad Nacionalista están en el proceso. Sí, 3, y me dijeron que una no se había presentado. ¿Se podría imaginar usted? Entonces, sin embargo, mire, voto masivo mata fraude. Ahí es donde le digo. Y ellos pueden meter, póngale que metan, no sé, siempre, porque las plazas son para los movimientos, para los 4 movimientos. Ok, pero dicen, me estaban comentando, porque yo realmente no, que les dieron plaza a los diputados. Y yo ni cuenta me doy de esas plazas que están dando. Y usted es el más votado de Francisco Morazán. Nunca coloqué en todo este periodo a un empleado. Nunca lo coloqué y fui el diputado que más votos sacó. O sea, siempre, bueno, y le pongo el ejemplo, la abogada Connie Ortiz, San Pedro Sula, que era la primera candidata a diputada de nuestro movimiento, primera. Ya cuando iba a trabajar ella, y diciéndole a todos, a la presidenta del partido, personalmente se lo dije al abogado Tommy Zambrano, ¿a quién no le dije? A todos. Cuando se dieron cuenta que me estaba apoyando a mí, no le dieron el trabajo. O sea, así el partido no, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Pero ya el 9 de marzo va a cambiar todo esto, porque la gente va a ir a votar y va a ir a votar en contra del oficialismo. Y el oficialismo ya saben quiénes son. Ellos se ríen con uno, le hablan a uno, pero a la hora de la hora, esas malas mañas, esas malas costumbres las siguen teniendo. Y uno ha tenido que revestirse, en nuestro caso con Belinda Pavón, que es nuestra candidata a alcalde aquí en Tegucigalpa, en el Congreso Nacional. Ayer antier hizo una denuncia Erasmo Portillo, que su gente se la están sacando. Eso no es bueno. Y para unir al partido, por eso le digo, habrá que ganar en forma contundente y yo lo voy a hacer. O sea, voy a sacar los votos y voy a hablar después con Tito, con Doñana, con el ingeniero Martínez Lozano, porque necesito el concurso de ellos, el apoyo de ellos y sobre todo de la base del nacionalismo para enfrentar con posibilidades de éxito ganar las elecciones al Libre, porque no debe de seguir gobernando el país. ¿Cuáles son las líneas de pensamiento sobre las cuales va a estructurar su propuesta de gobierno si los nacionalistas le favorecen con el voto? Porque insistimos, ahora son preparativos que en lo que se deben preparar los aspirantes a cargos de elección popular es posicionarse en los cargos por los cuales viene la competencia mayor del 30 de noviembre. Es decir, aquí en Francisco Morazán, tener 23 diputados que compitan, porque esta es una competencia al final. Hábleme de estas líneas de pensamiento. Mire, Jorge. es la persona humana. Así, yo lo cierro en eso. La persona humana. El apoyo a las familias, a las madres solteras, a los jóvenes que como nunca antes se les ha apoyado, a la persona de la tercera edad. Se ha confundido cuando digo yo que vamos a apoyar a las iglesias de todas las denominaciones, porque van a ser más ricos a los de la... No, yo voy a apoyar a la gente de las iglesias en los barrios, en las colonias, allá donde hacen los pastores, por ejemplo, una gran labor. He ido Lempira, Intibucá, Marcala,
La Paz, Choluteca, los 18 departamentos. Este, Jorge, es el que conocemos nosotros como enfoque social. Claro, que claro, de repente claro. se ha perdido la ruta a seguir por parte de los políticos porque nos acostumbraron, y que no es malo, pero hay que focalizarlo al subsidio, a la entrega de bolsas solidarias, a llevarles ayuda cuando hay un fenómeno natural. Vamos a hacer una pausa y después de la misma me explica este elemento, cómo pretende desarrollarlo, cambiando esta tónica que le hemos seguido en los últimos gobiernos, sin excepción. Ya regresamos. Seguimos al banquillo con el precandidato presidencial Jorge Alberto Zelaya Munguía. Desarrollemos esta propuesta, lo social. Sí, es importante, mire, en salud debe haber una conectividad en todos los centros hospitalarios principales del país y no digamos en el interior para que haya medicamentos. Por ejemplo, en el campo educativo tenemos que impartir la clase de inglés. Y cuando le digo la clase de inglés, en 1994 yo presenté un proyecto, era el ingeniero Carlos Flores, recuerdo, presidente del Congreso Nacional, yo era diputado, para que se impartiera en aquel momento la clase de inglés y de computación. Hoy debe ser inglés e inteligencia artificial para capacitar más a los jóvenes en este mundo competitivo. El inglés tiene que ser una herramienta principal y en las oportunidades de empleo que tienen que ser fundamentales, unir el capital con el trabajo. Usted no puede tener enfrentados a los empresarios con los trabajadores, eso es imposible. Para poder sacarlos adelante tiene que haber unión y tratar a la persona, al ser humano como verdaderamente es. Es inaceptable, y en mi gobierno así va a ser, que alguien vaya a buscar asistencia de salud en los centros hospitalarios y se le trate mal. ¿Y por qué nos cuesta tanto, Jorge? Usted que ha estado ahí en las decisiones políticas del país, porque los presupuestos se aprueban. Claro. Se hacen las transferencias, pero cuando vamos a la realidad, entiéndase esta ejecución, ahí hay un quiebre que nadie... volvemos a la fórmula, da con la fórmula para ser efectivos. Pero entonces volvemos, Rosendo, es porque se desvían del objetivo principal que debe de ser, otra vez le digo, la persona humana. Tratar a la gente como le gustaría a uno que lo trataran cuando va a buscar un servicio. Mire, el diputado, el alcalde, el presidente es un servidor público. O sea, uno debe de entender que no llega ahí para enriquecerse o para creerse Dios. Dios es omnipotente, es un solo. Nosotros somos seres humanos que por esas situaciones de la vida ocupamos posiciones, pero jamás deberíamos de creernos o ser más que a las personas que representamos, porque nos llevan ahí. Yo he sido diputado, soy diputado, este es mi cuarto periodo, agradecido con la gente de Francisco Morazán, fui el diputado que más votos sacó. Entonces, hoy que estoy en el Congreso, ¿por qué voy a estar inaccesible para la gente? Debe ser todo lo contrario, y estar uno, y en lo que puede ayudar, ahí está uno para hacerlo. Pero la gente cuando llega a estos cargos generalmente ya no contestan el teléfono. Ya no se vuelven arrogantes y eso es inaceptable. Por eso le digo, mire, deben de revisarle la conducta y la vida que uno ha tenido. Yo no tengo 63 años, yo les digo, yo tengo 11 años más 51 sobre 52 de experiencias vividos. O sea, digo 11 años más 51, 52 porque fue a la edad que salí de... O sea, tengo 51 de experiencia vivido. Y todo este tiempo, todos estos problemas que he enfrentado, yo quisiera que las y los niños que nos están viendo, que si los enfrentan, tengan las oportunidades que yo tuve de salir adelante, con todas las vicisitudes, dormir en el parque en San Pedro, acá en Tegucigalpa, pero mire dónde estoy. Estoy luchando con gran dignidad en medio de... Porque a veces yo mismo digo, y hablamos con Senia, con mi esposa, pucha amor, ¿cómo estamos? Y si Dios nos permite esto, imagínese usted si llegamos a ser presidente y voy a ir a chorrearla en la última etapa de mi vida. Entonces mejor que Dios no nos dé esa oportunidad. Es servir, es tener conciencia social. Y eso es lo que le vamos a transmitir a nuestro gobierno, nuestros más cercanos colaboradores. Les hemos dicho, miren, a la gente hay que tratarla como verdaderamente se lo merece. Si cambiamos eso,
el mundo y particularmente nuestro país va a ser completamente diferente y por eso nosotros manejamos aquí encontramos, Jorge, un reclamo casi permanente y de siempre a todo nivel, tanto en el área rural como urbana. Y si todos los dos sitios geográficos de país ubicados tanto en la gran ciudad como en la aldea, porque uno de los grandes reclamos hoy en día es el empleo. Es oportunidades de trabajo que no se están generando en la proyección que debe tener un país que pretende mejorar a su sociedad. Pero estamos en una gran deuda. Pero ¿quién va a querer invertir en un país polarizado, donde no hay seguridad jurídica, como el que estamos viviendo en este momento? Mire, yo me crié en un campo bananero, en el Standard Fruit Company. Ella soy yo, de la zona de Coyoles, de Palo Verde. Aquí estaba también en ese tiempo, le estoy hablando de finales de los 60, cuando era pequeño, la Tela Railroad Company. Doble después, habían oportunidades y fuentes de trabajo en donde la gente no tenía los problemas que estamos viviendo ahora. ¿Por qué se está yendo la gente? Antes en Estados Unidos, en cualquier ciudad, usted encontraba salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos por doquier. Hoy son hondureños. Casi 100,000 compatriotas se están yendo al año. Y ahorita las remesas es el 35% del Producto Interno Bruto que ingresa de los Estados Unidos en remesa, y el 91% es solo de Estados Unidos, porque se van para Estados Unidos y unos pocos para Canadá y otros para España. Pero ¿dónde quiero llevarlo? En oportunidades de trabajo. Eso es lo que tenemos que generar. Pero los mismos empresarios hondureños no quieren invertir en el país porque no hay seguridad jurídica y porque ese mensaje de odio permanente que se está enviando, la gente mejor saca su dinero, Rosendo, o lo tiene, como dicen, guardado. ¿Qué es lo que debe de hacer un gobierno? En mi caso, por eso ahí le digo y aterrizo, en que debe de haber un ambiente de cordialidad, un ambiente de entendimiento y de paz. Si usted le dice a los empresarios, oigan, me vengan, que los empresarios hondureños ganen lo justo, inviertan, las reglas están claras, seguridad jurídica y todo el panorama. Aquí está el presidente del Congreso, la Corte Suprema de Justicia no va a resolver asuntos por beneficio a personas en particulares, sino que de acuerdo a ley. Aquí están, estos son los parámetros para que ustedes puedan invertir. Capital extranjero que debe de venir fundamentalmente de los Estados Unidos, porque es el aliado natural nuestro. Además está cerca para las exportaciones. Antes teníamos eso, hoy ¿por qué lo hemos perdido? Entonces tenemos que recuperar esa relación con los Estados Unidos, tenemos que recuperar con Taiwán. Taiwán, mire, con una economía de 23 sobre 4 millones de habitantes. ¿Pero cuánto tenemos nosotros? Si no tenemos ni 10 millones. Claro, los chinos, los otros son 1.400 millones. Pero ¿cuántos contenedores solo de camarón nos han recibido? Después del 2003, cuando dejamos de tener esa relación con China-Taiwán. 4 contenedores. Entonces tiene que haber también voluntad de aquellos países, y Estados Unidos lo ha demostrado con Honduras. Aquí ha venido inversión permanente. Si ahorita cayó la inversión, y en los últimos años, fundamentalmente en esto, por las políticas ideológicas. Ve usted lo que está pasando con lo del tratado de extradición, por ejemplo. En mi gobierno lo vamos a reactivar, ese tratado de extradición. Vamos a decirle, su base militar, ténganla ahí. Tiene que haber un respeto como país pobre, un hermano pequeño. Pero necesitamos más nosotros de ellos que ellos de nosotros. Entonces aprovechemos esa coyuntura. Hay que ir a los organismos internacionales, decirle al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Internacional de Desarrollo, ir a la ONU, ir a la OEA, y enviarles el mensaje de que en Centroamérica hay un país pequeño, pero con gente trabajadora y con gente noble, y que regresen con la inversión que en un tiempo, en un momento se tuvo en el país. Pero para eso tenemos que tener relaciones cordiales, amistosas, y no confrontativa como lo que está haciendo actualmente este gobierno. Muy bien, Jorge Alberto Zelaya Munguía, precandidato presidencial del Partido Nacional, con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el precandidato presidencial nacionalista Jorge Alberto Zelaya Munguía. El tema de volver los ojos al campo está dentro de las grandes apuestas que
todos los políticos coinciden, puede ser el gran desarrollo de Honduras porque somos una nación con vocación eminentemente agrícola, forestal, pero hemos descuidado el campo. Es más, encontrar ahora productores a gran escala son muy escasos, Jorge. ¿Cómo volver los ojos al campo? Bueno, mire, yo soy del campo. Yo nací, yo soy campeño. Entonces, ¿cómo no voy a apoyar al campo? O sea, ¿cómo no voy a apoyar al campo? Fertilizantes, hay que darle acceso al campesino, al pequeño productor, a los microempresarios, pero focalizados en forma directa y sin sectarismos políticos. O sea, que puede ser a través de Banadesa, por decir algo, a través de cualquier institución del Estado, pero que sea para cualquiera, que quiera ir a comprar ahí. Pero cuando usted lo hace, que quiera entregarle semilla a los dirigentes, para que esos dirigentes se lo lleven a los campesinos, lo está politizando y no llegan. Entonces, Honduras fue el granero de Centroamérica en 1980. Olancho, que es más grande, solo Olancho, más grande que El Salvador, Jamastrán, que es en su departamento, es focalizar. Hay algunos departamentos que son agroforestales, que tienen, por ejemplo, el sector de la maquila en el departamento de Cortés, las meloneras, azucareras, camaroneras, en el lado de Choluteca. Entonces, preparar a través del Instituto Nacional de Formación Profesional, teniendo en esas y en cualquier otra parte del país, el turismo, por ejemplo, que se puede explotar grandemente. Entonces, hacerlo para que Honduras pueda tener ese despegue. Yo insisto, si uno se recuerda todos esos años cuando las oportunidades eran totalmente diferentes a las que estamos viviendo ahora. Los jóvenes, no es que nos vamos a olvidar de los temas tecnológicos, tenemos que ponernos a tono con los cambios, pero hay algo que no debió haberse perdido nunca: la moral, las buenas costumbres y las relaciones cordiales. Por eso, mi gobierno va a regresar a la clase de moral y cívica. El respeto hacia los adultos, el respeto hacia la misma familia, lo pongo siempre a manera de ejemplo. Nosotros así saludábamos a nuestros abuelos, le decíamos papita, bendición, y había un respeto enorme. Hoy los nietos le dicen, ajá, ¿cómo estás, loco? ¿Qué ha habido? Y viejo, ¿qué hay? O sea, y si, cuando saludan, bueno, en otros casos puede estar ahí y entran como si nada. Claro, bueno, y no es que uno se opone también a los cambios tecnológicos, a la cuestión robótica, a todo eso, pero fíjate que a veces está comiendo la gente y están mandándose mensajes, ahí mismo comiendo y mandando, ya no hay, se ha perdido esa costumbre de esa conexión. Uno no conoce, no sabe ni cómo se llama el vecino. Se lo aseguro que usted, el vecino, tal vez con suerte sabe uno cómo se llama el que está a la casa siguiente. De ahí a la segunda o la tercera le preguntan cómo se llama. No sabe uno, no sabe. Esos son los valores que en mi concepto... Ahora, ¿cómo recuperarlos? Bueno, con un presidente que tenga un mensaje permanente de unificación, de unidad, de respeto, de amor, de concordia, de paz, que no sea confrontativo y que le diga permanentemente en sus mensajes, podemos salir adelante. Que haya cuestión de actitud, una actitud positiva en medio de los problemas que estamos viviendo, que sabemos no se lo va a poder resolver uno. Rosendo, el Linaca, por ejemplo, que estuve conversando con una gente la semana pasada, el Linaca Choluteca, allá en el interior del país, puntualmente uno no le va a resolver el problema directo, pero sí con un mensaje positivo y ayudándole a los jóvenes que venden equipos de fútbol con sus uniformes, con balones, arreglándoles de sus canchas, arreglándoles de las escuelas a través de los alcaldes. Aquí hay un punto clave, Jorge, y es el rol. Usted me hablaba del apoyo sin el sectarismo, porque aquí este ha sido un mal endémico para el país. El rol de los alcaldes, porque estamos claros que independientemente del ciudadano que llegue a la presidencia del país a partir del próximo 27 de enero, estamos a menos de un año, habrá alcaldes del Partido Nacional, habrá alcaldes liberales y habrá alcaldes de Libertad y Refundación. Con suerte puede haber una sorpresa de otro partido, pero con todo respeto es bien difícil. Aquí está la decisión de triunfo y de mando de país para los próximos 4 años
en estos tres partidos que he mencionado, ¿cómo involucrar a los alcaldes sin ese sesgo que tanto daño nos ha hecho? Es que volvemos, mira, que es cuestión de conducta, de ética, de principios. Yo voy a gobernar con los 298 alcaldes, con los 298, y voy a descentralizar la administración. El alcalde, la alcaldesa o el alcalde es la persona que más está conectada y que conoce los problemas de su comunidad. Un alcalde es clave en temas de infraestructura, educación, salud, en todo, porque es el que conoce al del patronato, al vecino. El alcalde, el cura, el pastor, presidente del patronato, son los líderes de las comunidades. Entonces hay que apoyarlos y hay que darle, en transferencia, ahorita es un 11%. Y uno debe ser honesto que no se puede alcanzar con los problemas sociales que estamos enfrentando a todos los niveles, pero bueno, no se llega ni siquiera a un 5%. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo en nuestro gobierno para darle sus transferencias, las que les corresponden a ellos. Y cuando tengan proyectos que vayan más allá de la capacidad económica de sus lugares, ahí va a estar el Ejecutivo para apoyarlos. Ahí va a estar el Ejecutivo. Yo quiero ser un presidente que va a tener las mejores relaciones con los alcaldes. Claro que quiero que sean en su gran mayoría de nuestro partido, de mi partido nacional. Sin embargo, si al final la gente decide en su comunidad que ser del Libre o del Partido Liberal y otro partido, lo vamos a apoyar en la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque lo que le decía también al comienzo, la calidad de la persona humana, hay que tratarla como verdaderamente se lo merece. Y eso es lo que ha faltado en el país. Y cuando se ha polarizado la sociedad, no vamos a salir adelante ahí. Partido Nacional, mi partido, del cual yo me siento orgulloso, ha demostrado a través de las décadas, con todas sus imperfecciones, con todos sus problemas, que es menos malo para gobernar. O sea que tampoco yo le voy a decir, sí, pero yo le aseguro que usted compara los gobiernos que ha tenido el Partido Nacional, son menos malos en relación a los gobiernos anteriores. ¿Qué es lo que ha fallado? Y aquí es de todos, Rosendo, la corrupción no vuelve, porque es increíble cómo han asaltado la administración pública y aquí todos los partidos, pero fundamentalmente Partido Liberal y Partido Nacional, porque son los que, cuando uno se ha dado cuenta, bueno, en mi condición de periodista, que tuve 44 años, yo estaba súper enterado de muchas cosas, de periodista, y ahora en la actividad política, como les dije de comienzo a mis compañeros, miren, cuando los acusen por acciones individuales, es un asunto ya de ustedes. Ahora el partido sí lo vamos a defender y lo voy a defender porque el partido no es corrupto. Nuestra dirigencia no es delincuente. No están involucrados en actos de corrupción, en actos de narcotráfico. Por eso es importante que nosotros estemos siempre en defensa de la institucionalidad, en defensa del Estado de Derecho, porque el pueblo hondureño tampoco, con todo, es que estos salieron aumentados y corregidos. Ahí es donde le digo, sí han habido problemas con los liberales y con los nacionalistas, pero la dificultad con Libre va más allá, porque estos salieron más ladrones, estos salieron más narcotraficantes y estos salieron odiosos, porque estos tienen un odio que se les refleja en su gran mayoría en cómo lo dicen, en lo que hacen. Y eso es inaceptable porque, insisto, para que el país pueda salir adelante tenemos que transitar por una ruta del entendimiento, del amor, de la posibilidad de poder entendernos. Y si somos solo 10 millones de hondureños, Rosendo, pucha, no es un país tan grande en cuanto al volumen de porcentaje poblacional, sí en extensión territorial que todavía nos permite poder desarrollarnos en relación incluso al resto de los países de la región centroamericana. Jorge, suerte el 9 de marzo. Solo permítame, mire, voy en la casilla número 1, por favor. ¿Es el número 1? Número 1, sí, aquí están, porque yo no voy a manejar campañas, como le he dicho, publicitarias. No, voy en la número 1, en el Partido Nacional. Al nacionalismo que me acompañen, estamos en esta lucha, no por ir a enriquecernos, queremos actuar con decencia, con responsabilidad y representar con muchísima dignidad a nuestro partido en las elecciones generales del último domingo del mes de noviembre. El 9 de marzo, domingo, queremos que nos acompañen por favor con su voto y tener un triunfo inobjetable en las elecciones de nuestro querido Partido Nacional. Gracias, Rosendo. Muy bien. Jorge Alberto Zelaya Munguía, precandidato presidencial nacionalista esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.